¿por qué hay una escultura a una mujer con este aspecto? No es normal en Europa encontrarse una mujer vestida como si fuera al campo, ¿no? Pues vamos a imaginarnos un momento que estamos en 1945, el año en que acaba la guerra, después de la gran batalla de Berlín, que fue una de las batallas más duras y cruentas de toda la guerra. ¿Cómo creéis que estaba Berlín? Completamente destrozado, hasta un 85% de la ciudad estaba en ruinas, para que nos hagamos una idea. Y no quedaban hombres, no sé si sabéis, pero aquí existe verdaderamente no solo un sentimiento de culpa con todo lo que ocurrió durante el Tercer Reich y con el Holocausto, sino que además sí que hay una voluntad muy grande de explicar a las nuevas generaciones todo lo que sucedió, sobre todo para que algo así no vuelva a ocurrir jamás, ¿no? Entonces, más o menos maduros para hablar de todo esto hacia los 13, 12, entre los 12, 13, 14 años, comienzan un poco a contarles la historia. Después de 2 semanas de hablarles del Holocausto, de la vida de los judíos, de que el Holocausto no solo fue judío, también, se dirigen primero a los archivos de la ciudad y eligen, por ejemplo, un judío, un personaje o una familia judía que viviera aquí, en Berlín. Analizan un poco toda la vida de esta persona, donde tenía su casa, donde tenía su negocio, y después, cuando ya se convierte en alguien íntimo para ellos, ¿no? Llaman a este artista de Colonia y le encargan estas piecitas. Ellos, por ejemplo, en el norte, en la ciudad de Hamburgo, Hamburgo es la ciudad que más puentes tiene de toda Europa y es mucho más pequeña que Berlín. Es muy curioso. Cuando en el siglo XIII comienza el nacimiento de Berlín, en realidad eran 2 ciudades. Aquí a este ladito estaba Berlín y a ese lado, justo del río, estaba otra ciudad que se llamaba Köln. Eran 2 ciudades que estaban hermanadas. Y eso significa que las 2 se beneficiaban del comercio que venía por el río y que además la Isla de los Museos nos recibe con este maravilloso jardín que se llama el Lustgarten. Lustgarten significa el jardín del placer, el jardín del deseo, el jardín del apetito en alemán. Entonces ahora nos vamos a tumbar todos aquí por este césped y vamos a pasarnos las 3 próximas horas del tour disfrutando del sol. ¿Qué os parece? Bueno, no vamos con el coto de caza privado de los reyes, que era el Tiergarten. Tier en alemán significa bestia o animal, entonces era el jardín de animales, el coto de caza privado. Luego fue levantándose poco a poco a lo largo de los siglos y hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, esto fue la arteria más importante porque todos los edificios que la rodeaban eran los edificios simbólicos un poco de la monarquía. Por ejemplo, esto que tenemos aquí, que es el edificio más antiguo de todo Unter den Linden, era la armería de palacio, la Zeughaus. Hoy voy a dejar para que hagan fotos y yo os espero. Y por ejemplo, si la comparáis con la piedra de Miguel Ángel, que es la piedra que conocemos, que es una cosa tan bella, ¿no? Una pureza, belleza, blanca de ese mármol, comparado con esto, es otro mundo, ¿no? Y ahí se ve también mucho el tipo del sentimiento alemán, ¿no? Es un memorial oscuro, es un memorial muy dramático y como los italianos, por ejemplo, representan partes de la historia que son más o menos parecidas, ¿no? Esto es por ahí. Esto lo he contado, pero un hombre cultísimo, hablaba 5 idiomas, en su corte se hablaba francés, no alemán. Dicen que tuvo algunos romances con el propio Voltaire, que eran muy amigos. Era un tipo que además abolió la tortura y que negó la idea de que la monarquía fuera
designada por los dioses, sino que los monarcas y los reyes eran personas completamente normales. Decidme qué dirigente hoy en el mundo, en el siglo XXI, es abiertamente homosexual, que haya abolido la tortura, que sea además agnóstico, declarado. No existe ninguno, yo no lo conozco. Que hable 5 idiomas, no existe ninguno. Imaginaros qué rey. Y además, uno de los mayores estrategas de la historia del mundo. Se le comparaba con Alejandro Magno. Napoleón, cuando entró con sus tropas en la ciudad, les llevó a todo su escuadrón, les llevó hasta Potsdam, que es donde él está enterrado, porque era donde estaba su corte, está aquí a 40 kilómetros de Berlín. Les llevó hasta Potsdam y les hizo descubrirse delante de la tumba y les dijo: señores, si este hombre estuviera de pie, si este hombre estuviera vivo, nosotros jamás hubiéramos llegado tan lejos. Fue un grandísimo conquistador. Hitler tenía un retrato suyo en el despacho y fue 100 años antes de la quema de libros de aquí, de la Bebelplatz. Sabemos lo que pasó con la Inquisición después del Islam, y sabemos lo que sucedió aquí después de aquella quema de libros, lo que pasaba en los campos de exterminio, campos de concentración y más tarde campos de exterminio alemanes. Ahora, cuando se puede acceder, que hay espacio para 20.000 libros, que es más o menos lo que se calcula que fue lo que se quemado. Sí, son buenos los alemanes para hacer memoriales, muy buenos. Tienen que hacer tantos. No, llevarnos por la noche. Sí, cuestión de gustos. Está un poco inspirada en la Piazza del Popolo de Roma, por las dos catedrales gemelas. Aquí está la catedral francesa y ahí está la catedral alemana. El origen de esta plaza empieza en 1685, en la época de la Reforma religiosa. En 1685 había un rey en Francia que se llamaba Luis XIV, todos hemos oído hablar de él. Se llamaba Luis XIV y él quería exterminar a todos los que fueran reformistas, que no fueran católicos, pero exterminarlos directamente. Encima, además, no les dejaba huir del país. Y para huir no era tan fácil, pero muchos de ellos lo consiguieron y se refugiaron en ciudades alemanas porque Alemania era básicamente luterana, sobre todo el norte, y entonces eran muy bien recibidos aquí. Les quiero enseñar una foto de cómo estaba la plaza donde hemos estado en la guerra, uno de los bombardeos de la guerra. Bueno, pues así estaba. ¿Veis que, por ejemplo, aquí todavía están las esculturas? Hay muchas que no se las llevaron a debajo de la tierra, hay muchas que quedaron todavía. Esas están reconstruidas generalmente. Y ahora os voy a enseñar una foto de la iglesia que hemos dicho que está en el oeste, de la iglesia que hoy está destruida y que se conserva destruida. Esto era como era originalmente. Ahora esta punta de aquí está completamente rota y la llaman muchas veces la muela picada. Sí. De Benidorm. Bueno, vamos a hacer otro salto en el tiempo. Vamos a hacer otro salto en el tiempo y nos vamos a 1961. Esto os lo enseño ahora en un ratito. En 1961 se construye el muro. Unos años después de construir el muro, un famoso editor del oeste, de lo que llamaban el mundo libre, del capitalismo, un tipo que todavía hoy es un gran editor, se llama Axel Springer. Él construyó su editorial, el edificio de su editorial, pegadito al muro. El muro pasaba a 2 calles de aquí y él en el oeste construye su editorial. Desde arriba pone unas pancartas al principio, que luego digitalizó, unas pancartas donde se podía leer las noticias del mundo libre. De esta manera, cualquier persona del este que se acercara hasta el muro, no más que podía acercarse hasta el muro, podía leer lo que pasaba allí al otro lado. En América, en Inglaterra, en Francia. Y entonces, como no le gustaba nada, la RDA construyó 4 edificios para impedir la vista al oeste, ¿no? Para impedir la vista a este edificio de Axel Springer. No solo se conformó con construirlos, enormes,